Warren Buffett prefiere el cash, compra petróleo y empresas de seguros. Antes de revisar las noticias más importantes para el día de hoy, vamos a repasar la actualización de portafolio del considerado por muchos como el mejor inversor de toda la historia, el gran Warren Buffett. Como siempre, recordemos que no se trata de una recomendación de compra o inversión. También hay que tener en cuenta que estos fueron movimientos del último trimestre del año anterior. Pero en todo caso nos puede servir para ver qué sectores y empresas de acuerdo con el gran Buffett pueden ser oportunidades de inversión. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el gran Buffett realizó más ventas que compras. En total vendió posiciones por 9 billones de dólares, mientras que tan solo compró acciones por 2.65 billones. Esto demuestra que el oráculo de Omaha tal parece que sigue almacenando grandes cantidades de efectivo. De hecho, las recientes estimaciones calculan que Buffett cuenta con cerca de 400 billones en efectivo. Esto equivale a cerca del 30% de todos los activos de Buffett. Por supuesto que Buffett aprovecha esas grandes cantidades de dinero para que renten a un 4% en letras del Tesoro americano, pero es evidente que Buffett no ha decidido comprar acciones de manera importante en el último trimestre. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que para algunos Buffett en los últimos años se ha convertido en un inversor más conservador, que no busca tomar grandes riesgos y prefiere sacrificar rentabilidad buscando más estabilidad en su cartera. De hecho, en los últimos 3 años, incluso en los últimos 5 años, no lo ha logrado los retornos que conseguía en los años 60 y 70. Con respecto a su portafolio en acciones, si bien la primera posición aún es Apple, Buffett continuó vendiendo acciones de estas empresas y ya está cerca de perder la primera posición del portafolio. Aunque también es cierto que las ventas fueron un tanto menor que en trimestres anteriores, en todo caso vendió casi 10 millones de acciones de la compañía. La segunda posición es American Express, que actualmente ya es el 19% de portafolio, pero hay que tener en cuenta que desde el año 2012 Buffett no realiza nuevas compras en esta empresa. Es un sector que no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos meses, pues para algunos la inteligencia artificial podría tener un impacto importante en el sector financiero y de pagos electrónicos, provocando que nuevas empresas logren el dominio en sectores que se consideraban con importantes fosos defensivos. La tercera posición del portafolio es Coca-Cola con un 11,5% de participación. También en esta compañía no ha realizado compras desde el año 2012. La cuarta posición es Bank of America, que es el segundo banco más importante de los Estados Unidos y del cual tiene 9,9% de portafolio. Las ventas en esta acción fueron grandes con casi 50 millones de acciones, que son casi el 9% de su participación. Vemos como desde el año 2024 Buffett ha venido vendiendo posiciones en el banco, a pesar de que la empresa no tiene unos múltiplos tan elevados. Esta decisión es opuesta a la del gran Druckenmiller, quien, como lo vimos en el video anterior, realizó una compra bastante grande en el ETF XLF que reúne a las principales compañías del sector financiero. La quinta posición en el portafolio de Buffett es la petrolera Chevron, que es el 8,8% del total del portafolio. En esta empresa realizó la compra más grande del periodo, con más de 8 millones de acciones, que son un aumento del 6,6% de su participación. Es una acción que le ha dado buen rendimiento en poco tiempo debido al buen comportamiento del petróleo en el último año. La sexta posición es OXY, también una empresa petrolera. En esta empresa también realizó compras por más de 7 millones de acciones, incrementando un 2,9% la participación. Es otra acción que ha tenido un buen comportamiento este año y en la reciente semana logró una valoración importante debido a los buenos resultados del último informe financiero. Es interesante observar cómo Buffett ya tiene en el sector energético cerca del 14% del portafolio. Este año es el sector con mejor rendimiento por ahora, mientras que muchos veían hasta hace poco con recelo a estas empresas. La siguiente posición es Chubb Limited, que es la empresa de seguros de propiedad y de responsabilidad civil más importante del mundo, que ofrece seguros para propiedad y de responsabilidad civil. Esta fue la segunda compra más grande de Buffett en el último trimestre, pues compró 2,9 millones de acciones, aumentando su participación en un 9%. Es otra acción que ha tenido un buen comportamiento en los últimos meses. A pesar de que el sector de los seguros ha sido uno de los más castigados por el temor a que la inteligencia artificial irrumpa en el sector. Otras compras importantes fueron en el medio New York Times y en Domino's Pizza. Con respecto a las ventas, también es bastante relevante la venta de Amazon de más de 7 millones de acciones. Por ahora también es claro que ni aumentó ni recortó su posición en Alphabet, adquirida en el tercer trimestre del año anterior, en donde adquirió 17,8 millones de acciones. Con respecto a las noticias más importantes para la jornada de hoy viernes, 20 de febrero del 2026, el Tribunal Supremo de
anula los aranceles de Trump por extralimitación de funciones. En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, (EPA) de 1977. Con una votación de 6-3, el tribunal concluyó que dicha ley permite regular las importaciones en situaciones de emergencia, pero no otorga la facultad de imponer aranceles de forma unilateral, una competencia que corresponde constitucionalmente al Congreso. El fallo, redactado por el juez John Roberts y apoyado por una coalición de jueces liberales y conservadores, anula específicamente dos categorías de gravámenes: los aranceles recíprocos, que incluían un 34% a China, y el arancel del 25% impuesto a México, China y Canadá bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo. No obstante, la sentencia no afecta a otros impuestos, como los aplicados al acero y al aluminio, que se basaron en leyes distintas. La resolución representa un duro golpe para la política comercial de Trump, quien calificó el fallo como una vergüenza. Según investigaciones de la Reserva Federal de Nueva York, estos aranceles fueron pagados en un 90% por importadores y consumidores estadounidenses, no por los países extranjeros. Bajo la EPA se habían recaudado unos $130,000 millones, lo que ahora abre la puerta a un caótico proceso de demandas y reembolsos por parte de empresas afectadas que consideran estos cobros ilegales. Aunque la mayoría conservadora del tribunal suele dar libertad al Ejecutivo, en este caso determinó que no existe una autorización clara del Congreso para tal ejercicio de poder. Analistas advierten que esta decisión podría afectar gravemente las proyecciones fiscales, ya que se esperaba que estos aranceles redujeran el déficit nacional en $3 billones Después de este anuncio, Trump desafía al Supremo, anuncia nuevo arancel global del 10%. Tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó sus tarifas comerciales bajo la ley EPA, el presidente Donald Trump anunció este viernes la imposición de un nuevo arancel global del 10%. A pesar de calificar la decisión judicial como profundamente decepcionante y una vergüenza, el mandatario aseguró que su política proteccionista continuará mediante el uso de facultades alternativas que, según él, son incluso más rigurosas. Para eludir las restricciones impuestas por el máximo tribunal, la administración Trump recurrirá a la sección 122 de la legislación comercial. Esta normativa permite aplicar medidas para corregir desequilibrios graves en la balanza de pagos. Según el Ejecutivo, este mecanismo no interfiere con la sentencia del Supremo, ya que se fundamenta en estatutos distintos a los de la Ley de Emergencia Económica previamente anulada. Además del arancel general, el presidente adelantó las siguientes medidas. Investigaciones bajo la sección 301. Se iniciarán procesos para sancionar prácticas comerciales desleales, similares al proceso ya abierto contra Brasil. Uso de facultades discrecionales. Trump afirmó poseer métodos y estatutos reconocidos por el Congreso para garantizar la seguridad económica y nacional. A través de sus redes sociales, Trump mostró su malestar con el tribunal, acusando a ciertos jueces de falta de coraje por no respaldar sus políticas. No obstante, elogió públicamente los magistrados Thomas, Alito y Kavanaugh, quienes emitieron los votos disidentes a su favor. El mandatario insistió en que sus intenciones iniciales fueron modestas para no influir en la Corte, pero que ahora utilizará todo el arsenal legal a su disposición para consolidar su agenda de aranceles sobre el resto del mundo, reafirmando que el déficit comercial sigue siendo su prioridad absoluta. Por otra parte, el día de hoy se informó que el año anterior ocurrió un frenazo en la economía el PIB crece solo un 1,4% en el cuarto trimestre. La economía de Estados Unidos cerró el 2025 con una desaceleración más profunda de lo previsto. Según la primera lectura de la Oficina de Análisis Económico, el PIB real creció a una tasa interanual del 1,4% en el cuarto trimestre, una cifra que contrasta drásticamente con el 4,4% registrado en el trimestre anterior y que se sitúa muy por debajo del 3% esperado por los analistas. Este enfriamiento económico responde principalmente a tres factores clave que pesaron sobre la actividad productiva: caída del gasto público y exportaciones. El gasto gubernamental registró su peor desempeño desde 2020, afectado en gran medida por el cierre del gobierno. Moderación del consumo. El gasto personal, motor de 2/3 de la economía, avanzó a su ritmo más lento desde 2022. Inflación persistente. El índice de precios de compras internas subió al 3,7%, mientras que el PCE, gasto de consumo personal, se situó en el 2,9%, evidenciando presiones inflacionarias que no ceden. A pesar del dato decepcionante, los expertos de firmas como ING y Berenberg señalan que no todo es negativo.
La inversión privada y el consumo de rentas altas se mantienen firmes, lo que sugiere que la desaceleración podría ser temporal y estar distorsionada por factores geopolíticos y administrativos. Sin embargo, para entidades como Bankinter, este escenario de crecimiento débil combinado con inflación estable representa un desafío para la Reserva Federal, Fed. La falta de un crecimiento robusto, sumada a precios que siguen al alza, desincentiva al organismo para retomar las bajadas de tipos de interés en el corto plazo, generando incertidumbre en los mercados financieros sobre el rumbo de la política monetaria en 2026. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.